No es raro que en muchos de nuestros países, a raíz de el incremento de la violencia o de determinadas formas de violencia, ya sea la amenaza del terrorismo, ya sea la violencia de las maras o bandas, ya sea la violencia de la delincuencia común, surjan algunas personas, algunos políticos que propongan la pena de muerte como una solución. Y esto ha llevado a que algunos hermanos me pregunten si es que la pena de muerte es algo que el católico puede aceptar como una decisión política o social para contrarrestar determinadas formas de violencia. Es importante conocer lo que enseña la Iglesia Católica oficialmente sobre este tema, porque existe mucha incomprensión respecto de la enseñanza oficial de la Iglesia. Y en parte existe mucha desinformación por dos factores. En primer lugar, nuestros últimos pontífices, desde Juan Pablo II, desde San Juan Pablo II hasta hoy, siempre han mostrado una sensibilidad contraria a la pena de muerte. Ojo, una sensibilidad, un sentimiento contrario a la pena de muerte. Y en consecuencia, esto lleva a creer que la doctrina de la Iglesia enseña que estamos en contra de la pena de muerte como estamos en contra del aborto, por ejemplo. Y no es exactamente así. La enseñanza oficial de la Iglesia se encuentra en el número 2267 del Catecismo de la Iglesia Católica, 2267. En este acápite, el Catecismo dice lo siguiente, y leo: la enseñanza tradicional de la Iglesia no excluye, supuesta la plena comprobación de la identidad y de la responsabilidad del culpable, el recurso a la pena de muerte si ésta fuera el único camino posible para defender eficazmente del agresor injusto las vidas humanas. Repito, en resumen, la enseñanza tradicional de la Iglesia no excluye el recurso a la pena de muerte si ésta fuera el único camino posible para defender eficazmente del agresor injusto las vidas humanas. En otras palabras, es posible que un católico crea en la pena de muerte solamente en aquellas circunstancias en las que es indispensable para defender eficazmente del agresor injusto las vidas humanas, defender las vidas humanas. ¿Esto qué cosa quiere decir? Que la pena de muerte no se puede tomar libremente. He visto en algunos países muy afectados por la violencia. Es cierto que existen muchas frustraciones y existen personas que están proponiendo la pena de muerte para combatir prácticamente cualquier forma de crimen, como si la abundancia de un determinado crimen hiciera que este crimen pasara a merecer la pena de muerte y no a caminos eficaces de lucha contra la corrupción, de creación de oportunidades sociales y de formación de una policía segura, eficaz y confiable y bien preparada, como las formas de combatir formas de crimen que no suponen la muerte de las personas. Sin embargo, el catecismo sigue diciendo lo siguiente: pero si los medios incruentos bastan para proteger y defender del agresor la seguridad de las personas, la autoridad se limitará a esos medios incruentos, es decir, no sangrientos. Medios incruentos, la autoridad se limitará a estos medios porque ellos corresponden mejor a las condiciones concretas del bien común y son más conformes con la dignidad de la persona humana. Es decir, el cristiano prefiere que no se aplique la pena de muerte. Es factible aplicarla si es la única manera de asegurar de defender eficazmente del agresor injusto las vidas humanas, como dice el catecismo. En el catecismo, sin embargo, San Juan Pablo II añadió este texto a las palabras que ya dice el catecismo. Dice: hoy, en efecto, como consecuencia de las posibilidades que tiene el Estado para reprimir eficazmente el crimen, haciendo inofensivo aquel que lo ha cometido sin quitarle definitivamente la posibilidad de redimirse, los casos en los que sea absolutamente necesario suprimir al reo suceden muy rara vez,
si es que ya en realidad se dan algunos. Este es un texto que San Juan Pablo II insertó de su encíclica Evangelium Vitae. En otras palabras, ¿qué es lo que dice el Papa? Nosotros vemos que hoy en día, gracias a los métodos modernos de represión, de prisiones seguras y de los medios que tiene el Estado para reprimir y suprimir la amenaza de un posible atentador contra la vida humana, sucede muy pocas veces, si es que de verdad sucede alguna, donde sea absolutamente necesario suprimir al reo, es decir, matarlo. Esto quiere decir que en todo país donde es posible establecer un sistema penal seguro, un sistema penal que asegure la preservación de los ciudadanos inocentes y que asegure también la permanencia de los criminales detrás de los muros. En la medida en que es posible que un Estado garantice esto, entonces la pena de muerte no se justifica, no se considera indispensable ni se considera necesaria. La pena de muerte, es importante saberlo, no puede convertirse en una venganza social, a través del cual la sociedad se venga del mal hecho por una persona. Y obviamente todos aquellos que están afectados por países con olas de crímenes y crímenes terribles y crímenes además totalmente superfluos, donde hay personas que pierden la vida o que se ven dañadas físicamente de una manera muy grave por pocas cosas, por poco dinero o por pocas prendas. Nosotros entendemos la frustración social y el canto de sirena que puede resultar proponer la pena de muerte para prácticamente cualquier tipo de crimen, y simplemente como una especie de spray que podemos presionar como si acabáramos con un grupo de moscas molestas, ¿no? Esta no es la idea. Esa no es la idea de la pena de muerte. La idea de la pena de muerte es que la pena de muerte sea capaz de proteger. Y muchas personas ignoran esta primera parte, que es que la enseñanza tradicional de la Iglesia no excluye el recurso a la pena de muerte. Estoy leyendo directamente del catecismo. No excluye el recurso a la pena de muerte. Otras personas, en cambio, ignoran la segunda parte, de que hoy en efecto, como consecuencia de las posibilidades que tiene el Estado para reprimir eficazmente el crimen, haciendo inofensivo a aquel que lo ha cometido sin quitarle definitivamente la posibilidad de redimirse, los casos en los que sea absolutamente necesario suprimir al reo suceden muy rara vez, si es que ya en realidad se dan algunos. En otras palabras, la pena de muerte debería declinar, decaer, desaparecer, simplemente como un proceso natural a través del cual la pena de muerte vaya desapareciendo en la medida en que se van fortaleciendo los estados, en que los estados tienen un sistema policial, judicial y penal confiable. Y en la medida que se desarrollen esos estados, en la medida en que es posible a una persona que ha cometido un crimen terrible condenarlo de por vida, y que esta persona en la cárcel tenga la posibilidad de redimirse, como dice el catecismo, es la opción mejor. Obviamente, ¿en qué circunstancias la pena de muerte todavía se justifica? ¿En qué estados la pena de muerte todavía se justifica? ¿En qué naciones y para qué crímenes? Ese es un discernimiento que está en manos de la prudencia de los católicos, de la prudencia del católico. Y para eso existen las orientaciones de los obispos locales. En cada lugar los episcopados nos enseñan cuáles son las condiciones del propio país y los obispos hacen una evaluación sensata. Está claro, por ejemplo, que en los países más desarrollados existan formas claras de aplicar la justicia y sistemas penitenciarios seguros y eficaces, de tal manera que no se justifica la pena de muerte.
como una medida para asegurar el bien social y el bien común. Pero es importante saber que la pena de muerte solo puede aplicarse para casos extremadamente graves en los que la supervivencia de las personas esté en juego. No puede ser de ninguna manera utilizado como un medio para acabar con crímenes comunes que, por más copiosos que estos sean. La visión del católico tiene que entender que quitar una vida es una decisión gravísima y una decisión en la que un católico nunca quisiera verse. Y por eso es que el católico está orientado claramente por el Código de Derecho Canónico sobre esta visión doble. La pena de muerte todavía puede ser utilizada porque la enseñanza tradicional de la Iglesia no excluye el recurso a la pena de muerte, pero es muy importante entender que cada vez existen menos justificaciones para producir la pena de muerte, para realizar la pena de muerte, y cada vez existen mayores desarrollos del Estado y de las sociedades y el desarrollo de una sensibilidad que nos lleva a comprender cada vez más la dignidad de la persona humana y por tanto de apartarnos del camino de la pena de muerte. Que tengas un buen día.